Alex Jiménez presenta Coloquio, el programa económico de la semana. Amigos y amigas, vamos a recibir, Esteban Delgado, vamos a recibir a Pedro Matos, que se ha enamorado de un tema ahí, a mí me ha llamado la atención, aranceles y competitividad. Como que está profundo eso, Pedro Matos. Bueno, Sí. saludos. La gente común no se come mucho eso, ¿no? Que dicen, bueno, que La al gente final está el resultado, preguntando que con qué batata o con qué yuca se come ese tema de aranceles y competitividad. Pero es importante. Adelante, señor Matos. Mira, es un tema que tiene en profundidades que quizá a veces uno se detiene a pensarlo. Es lo que dice Esteban y usted, hermano Alex, es un tema no muy común, pero la profundidad de los aranceles hay que verlo por países, cómo son los costos, sobre todo lo de mano de obra y lo de costos directos como electricidad en cada país de eso. Lo que sí se sabe es que un mercado tan profundo como, y tan grande como el de Estados Unidos, con tantos consumidores, al momento de fijar tasas a las importaciones o a las exportaciones, dependiendo del país, eso crea un mal revuelto en lo que es el comercio mundial y el comercio de la región. Los aranceles es una técnica que se utilizó mucho en Estados Unidos en los años 1789, por ahí, 10 años, 12 años después de la independencia, y tenía dos objetivos. Uno era lograr que más países, países que veían ese gran mercado, al momento de los industriales o los comerciantes importar de esos países, tenían que pagar un arancel porque se buscaba también aumentar los impuestos para poder financiar una deuda que tenían de la guerra de independencia. Había mucha deuda. Ahora bien, los aranceles desde el punto de vista de estrategia comercial pertenecen al pasado, porque hacia donde iba el mundo era la competitividad basado en menor costo y calidad en el producto. Y República Dominicana no escapa a eso. O sea, República Dominicana, todos esos aprestos que usted ve que hizo el gobierno con relación a subsidios a esos parques industriales, era buscando la manera de que fueran competitivos, porque lo que, claro, hace mucho que arrancó a mediados del siglo XX, pero apretó más, vamos a llamarle así, 30 o 40 años atrás en República Dominicana. Pedro, entonces, escúcheme que le quiero introducir ahí. Usted está hablando de aranceles en República Dominicana, Esteban, pero se fumó como se esfuma la gasolina el tema de la misión de los 3 ministros que fueron a Washington a negociar una solución con los Estados Unidos con el tema de los aranceles. Aquí hay una serie de temas que se esfuman en los medios de comunicación y sin embargo aparecen otros con menos importancia. No se ha vuelto a hablar más de eso. Como tampoco se habla de ninguna defensa a los dominicanos que están siendo víctimas de la represión en Puerto Rico y en Estados Unidos. Yo hice un programa sobre los dos temas de manera especial. Lo hice aquí en Su Mundo TV. El asunto está en que hay nazaristas que se cuelan detrás de los aranceles. Por ejemplo, Estados Unidos necesita, de acuerdo a la política del presidente Trump, que hayan más empresas instaladas en Estados Unidos y que la gente prefiera los productos de Estados Unidos. Y eso es una barrera comercial que implica que tú tienes dos opciones. Si te aplican aranceles, por ejemplo, en México, y como se está aplicando y en Canadá, los industriales o las empresas o los servicios que vienen de allá tendrán dos opciones. O saben que van a disminuir sus ventas hacia Estados Unidos o se mudan a un país donde el arancel sea más bajito, como es el caso de República Dominicana, que tiene un 10%. Ahora bien, esto trae serias consecuencias. Por ejemplo, puede producir inflación en el país que se aplica, cambia los gustos del consumidor, también crea
los hábitos también lo cambia, disminuye la posibilidad de compra del consumidor, porque si un celular X que me cuesta $50, ahora tengo que pagar 65, $70, pues ya eso me disminuye mi capacidad de compra porque estoy pagando más por esos productos. Ahora, vamos a verlo desde el punto de vista de República Dominicana, que es el tema que usted me plantea, hermano Alex. Mire, República Dominicana tiene un competidor de la región que pudiera afectarle, que es el caso de Nicaragua. Se le aplicó a Venezuela creo que un 15, pero Nicaragua da un 18. El renglón tabaco, por ejemplo. En Nicaragua, al tener un 18 y aquí un 10, es posible que eso nos favorezca. No es que nos va a favorecer desde el punto de vista de que ese producto no va a aumentar, va a aumentar en Estados Unidos. La diferencia es que el tabaco de Nicaragua, por poner un ejemplo, sería más caro que el nuestro. Ahora bien, nosotros tenemos una situación incómoda aquí. Y ustedes, esos temas ustedes lo manejan bien, que es el tema de la zona franca. El 70% más o menos de las exportaciones de nuestro país es de zona franca. Y ese sector prácticamente va a ser afectado por el 10% en el mercado norteamericano. Párelo ahí, Pedro, sí, porque... No. Tú tienes ahí una situación de que no, cuando digo sí, no es porque, mira, ese arancel de 10% se está aplicando a productos dominicanos cuya materia prima, o sea, si el producto dominicano que se le vende a Estados Unidos tiene un 20% de componente de materia prima americana, automáticamente no paga el 10%. Entonces, como nosotros exportamos el 70% de las exportaciones dominicanas, el 70%, no, el 90% de las exportaciones dominicanas hacia Estados Unidos son de zona franca. Y materia prima, entonces, materia prima también de alta incidencia. La mayoría de la materia prima de los productos de zona franca son de Estados Unidos. Por lo tanto, la zona franca ahora mismo no se están viendo afectadas por el arancel del 10%, porque los productos de zona franca que están entrando a Estados Unidos procedentes de República Dominicana tienen un componente de más de un 20% de materia prima americana. Y por lo tanto, por asunto de regla de origen, entonces no están pagando el 10% de arancel. Quiere decir que eso, por eso incluso esa misión de los 3 ministros que usted hace referencia, Alex, no ha hecho mucho porque al final no nos ha perjudicado tanto el llamado 10% de arancel. Principalmente por eso que les menciono, y la mayoría de nuestros productos exportados hacia Estados Unidos son de zona franca, y los productos nacionales que son exportados hacia Estados Unidos son una mínima cantidad, apenas $600 millones de los 13,000 millones de dólares que se exportan hacia esa nación, procede de productos de productos llamados productos nacionales. Entonces, ese 10% no es que se aplica en su totalidad a todos los productos que entran a ese país, sino que depende de qué componente de materia prima tengan. Y como nosotros tenemos una alta dependencia de Estados Unidos, obviamente la mayoría de la materia prima que nosotros usamos es materia prima americana. Mira, un tema para Pedro Mato, Esteban, y también para ti. Recientemente yo vi un aparataje con un titular que está ligado al tema que Pedro Mato ha traído. Las empresas norteamericanas comienzan a mudarse a la República Dominicana por los aranceles de Trump. Tú sabes que a mí me pasó por los oídos un pajarito de ese. Déjense de estar cuqueando a Donald Trump, que es capaz de meterle una contra, una orden ejecutiva a la República Dominicana para que no se muden para acá. Y que no es una información real tampoco. El tema es cierto que se están mudando de países. Todavía no ha habido ninguna empresa zona franca que se haya estado mudando de un país a otro por el asunto de los aranceles de Trump. El tema esas decisiones no se toman tan rápido. El tema no es tan fácil. Recientemente ese tema en los periódicos. Claro, pero ¿quién no mandó la nota de prensa? Alguna institución del gobierno para querer ver como que para buscar complacencia, estamos atrayendo inversión, que somos los campeones. Sí, hombre, no es cierto eso. El tema no es tan fácil. Hay que ver, por ejemplo, las empresas que están en México. Hay que ver el componente mano de obra. ¿Cuál es el precio allá? Hay que ver el componente materia prima. Hay que ver el componente tecnología. Hay que ver una serie de componentes que son los que van a decidir si vale la pena mover una industria o no a otro país. Ahora bien, no quiero terminar el segmento sin decir que el país puede hacer cierta defensa. Por ejemplo, los productos que están en el DR-CAFTA. Se supone que si hay un producto que está dentro de un acuerdo y es afectado por los aranceles, pues el país tiene derecho a buscar cierta defensa. O sea que hay que esperar
cada país tiene el derecho a defender el consumo y la industria y el servicio interno. Cada país crea su estrategia de mercado. En la comercialización se trata de ganar, ganar. Ya veremos a ver qué pasa. Yo quiero recordar, Esteban, que cuando doña Sonia Guzmán era la secretaria de Industria y Comercio, y cuando arrancó el Derek Casta, fue creada la Dirección General, la DICOEX, que era la que daba los cursos al periodismo económico sobre el origen, el origen de las materias primas y su incidencia en la temática económica con el Acuerdo de Libre Comercio. Eso que tú acabas de decir sobre el porcentaje de materia prima importada desde Estados Unidos es un tema sumamente interesante que debe ser profundizado por todos los que hablen aquí de economía, porque hay una serie de amarres, de combinaciones de temas que realmente son los que definen en la práctica cualquier situación. Ya analizamos en el primer segmento el tema de las remesas, ahora estamos hablando de los aranceles. Yo creo mucho en la teoría de Esteban Delgado, de que se anuncia con mucho aparataje, muchas medidas, pero a la hora de aplicar esa medida de los aranceles no es tan fácil, porque es que hay dependencia económica mundial de un tema y de otro, Canadá, México, y además con ese gigante de China, con Reino Unido. Ya el presidente Trump se le zafó llegar a un acuerdo de 90 días con China y otro acuerdo con Reino Unido. Y creo que en la medida en que vayan aumentando las protestas en Estados Unidos, las protestas en los países, las cosas no son tan fáciles desde el punto de vista económico. ¿Qué te parece, No, y tú Esteban? tienes, por ejemplo, el caso de México. En México no se está aplicando aranceles, ¿eh? O sea, el presidente Trump anunció aranceles para México, pero no llegó a aplicarlo, sino que lo pospuso, lo ha dejado en posposición porque es otra situación también. Tú tienes que una cantidad importante de empresas norteamericanas están establecidas en México como ensambladoras principalmente de vehículos, que son vehículos que luego van a Estados Unidos. Y es lo que habíamos mencionado del principio. O sea, cuando tú estableces un arancel en tu país, Inflación. estás afectando a los países que le venden a tu país, pero también estás afectando a tus consumidores, porque los consumidores de tu país entonces tienen que comprar esos productos más caros. Pero claro. Y eso fue lo que se perdió de vista en principio. O sea, no es que tú dices, bueno, mira, ahora los norteamericanos, como yo le estoy poniendo arancel a los productos que vienen de otros países, van a comprar productos locales. Y como van a comprar productos locales, va a mejorar la industria local. No es así, porque hay muchos de los productos que están consumiendo los norteamericanos que vienen de fuera y que la industria de Norteamérica, de Estados Unidos, no tiene la capacidad para suplirlo. Entonces, al final, tú lo que está haciendo es afectando el bolsillo de los propios norteamericanos. Por eso tuviste la situación de enfrentamiento que ha tenido el presidente Trump con el presidente de la Reserva Federal, que es el Banco Central de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el presidente Trump quiere que el Banco Central baje las tasas de interés para que no haya mucha inflación. Pero el Banco Central dice, yo no puedo bajar la tasa de interés si tú estás provocando aumento de precios. O sea, al final, ¿cómo bajo la tasa de interés? Si al bajar la tasa de interés, entonces, para poder entonces mejorar la situación de economía, tengo la situación de que tú estás presionando los precios porque tú eres el que está aumentando los aranceles. Pero además tú pudieras provocar con la reducción de las tasas de interés en Estados Unidos una fuga de capital hacia otros países buscando mejores beneficios en un escenario diferente, buscando mejores beneficios con el dinero que tengan. No, y además estarías reduciendo el costo del dinero aún más, y al reducir el costo del dinero aún más estarías devaluando más la moneda norteamericana, que dicho sea de paso se devaluó. La moneda norteamericana se devaluó y por eso bajó el dólar aquí frente al peso de 63 y pico a casi 59. De ahí es que tú sacas la teoría de que lo del dólar aquí es temporal. Sí, lo del dólar aquí es temporal por eso, porque no fue una medida interna, fue una medida de reducción del valor del dólar a nivel internacional que también repercutió aquí. Ahora, Pedro Mato, hay que decirle a Pedro Mato que con un minuto nada más. Con los aranceles de Trump lo han querido convertir en la práctica en una reforma fiscal, tirándole a través del encarecimiento de los precios a los consumidores norteamericanos.
Sí, hasta cierto punto es el efecto que tiene. Es una reforma fiscal, Pedro, con los aranceles. Pero yo te diría que desde el punto de vista geopolítico, yo creo que a Estados Unidos le conviene llevarse bien con los países de América Latina en materia económica. Totalmente. Porque lo que está pasando con China, creando una red con los países cercanos y que más o menos en ideología están cercanos a ellos, y que son países continentales que todos sabemos cuáles son. Yo creo que a Estados Unidos le conviene abrazarse de Europa y abrazarse de América Latina y otros países que tienen buena relación. Es decir, yo me mantengo con la buena relación que he mantenido con esos países y sigo avanzando en estrategia en otros países que realmente pudieran afectar el comercio mundial con Estados Unidos. Bueno, terminamos. Esteban, ¿cómo despedimos? Que Dios bendiga al pueblo dominicano. Hasta la próxima, Coloquio, el programa económico de la semana. Coloquio, el programa económico de la semana.